buenos días a todos, señoras y señores. Es el lunes 3 de abril del año 2017. País celebra y Creo protesta. Titulares de el matutino La Hora, con mis invitados al estudio. En primer lugar, está con nosotros ya el licenciado Lolo Echeverría y el señor doctor Omar Simons. De alguna manera representando, seguramente no hemos platicado recientemente con Lolo Echeverría, pero conocemos de sus apreciaciones naturalmente por su permanente contribución a este medio de comunicación social. Bienvenidos a los dos. El titular lo dice todo del diario La Hora. El país, refiriéndose a su partido, Omar. País celebra a base de mucha tarima y mucho canto. Y Creo, naturalmente, protesta. Hay una intervención que está, Lolo, en franca discusión y que tiene relación al informe que presentó finalmente a nombre de Participación Ciudadana. Se entiende que la mayor organización de, valga la redundancia, de ciudadanos que hemos estado, como todos los ecuatorianos, inmersos en esta campaña electoral. Y la representante ha tenido una actitud controversial para unos, muy digna para otros, equivocada para unos terceros, y seguramente muy mal entendida en su iniciativa de representar, más que iniciativa, en su intención de reflejar el pensamiento ciudadano, que ha sido un protagonista muy perjudicado desde nuestra manera de pensar. Han sido los militantes de Alianza País y de otros partidos políticos muy conocidos, pero la ciudadanía en términos generales ha resultado, ha producido un descontento generalizado en las calles de las principales urbes ecuatorianas. Y hay un solo perjudicado, alguien que fue declarado prácticamente el inicial en tendencia triunfador del comicio y que luego don Guillermo Lasso tuvo que subir nuevamente a las tarimas, apelar a los medios de comunicación, a toda forma de conexión con la gente, a decirle: nos acaban de hacer fraude. Y estas son las pruebas. La intervención precisamente de el señor, el subdirector del movimiento Creo, al que le vamos nuevamente a reprisar, elaborando un contenido que nos puede ubicar en la parte fundamental de este mal recuerdo que vamos a tener polarizadamente, buen recuerdo para unos, pésimo recuerdo para otros, porque no se ha actuado al tenor seguramente de lo que decidió el pueblo ecuatoriano. Ahora, un lavatorio de manos de parte de Participación Ciudadana lo vende desde un lado ciudadano, y una actitud más bien imparcial, digna de los ciudadanos, no me parece a mí,
pero Participación Ciudadana dijo, es tan estrecha la diferencia. Y ella ha estado a punto de anunciar una ventaja para el candidato Guillermo Lasso, de lo que conocemos. Pero después de conversar con asesores, se comenta, ella decidió simple y llanamente mencionar de que hay que declarar un empate. La diferencia era, notarizó este empate, no están los puntos adecuadamente configurados y la diferencia que la señora anunció como que no es la real. Entonces, volvamos a lo de César Monge. Monge salió de inmediato a exponer las diferencias cuantitativas y cualitativas que nos alejaban de una realidad que él cree que fueron otras. Enumeró algunas pruebas sobre supuestas inconsistencias, Lolo y doctor Simón, en el escrutinio las hizo públicas de la siguiente manera. En el acta original, Guillermo Lasso obtiene 142 votos y Lenín Moreno 89. Y en el acta o en el documento o en la información que utiliza el CNE, resulta que se viran los números. Ya Guillermo Lasso no tiene 142, tiene 89. Y el señor Lenín Moreno ya no tiene 89. Ahora tiene la votación de Guillermo Lasso, 142. Es decir, hubo un cambio de votación. Los votos de Guillermo Lasso del acta original se los asignan al señor Moreno en el acta o en la información que utiliza para los datos que ustedes están escuchando en los medios de comunicación a nivel nacional. Entonces, esto no se trata de que estamos queriendo incendiar al país, como en algún momento dijo un señor de Alianza País. No, señor. Aquí estamos actuando de forma responsable. Porque si nosotros conocemos esta información, si nosotros conocemos que esto existe y no lo comunicamos, estamos ocultando la verdad. Y nosotros no podemos ocultar la verdad. Tenemos que decirle al Ecuador que existe esto que estoy compartiendo y estamos compartiendo con ustedes. Nuestro mensaje a todos los delegados que están en los procesos dentro de todas las juntas o todas las delegaciones provinciales del país. Estimados amigos de este gran equipo de trabajo, impugnen todo. Impugnen todo, señores. Impugnen todo. ¿Para qué? Para que podamos contrastar la información, para que el Ecuador pueda saber la verdad. Y con preocupación, debo de decir que nos ha llegado la noticia, yo espero que esto sea simplemente un rumor, de que rápido quieren cerrar este proceso y que en las próximas horas, antes de que amanezca, quieren cerrar esto. Esto no se trata de hagamos las cosas rápido al apuro. No, señor. Esto se trata de que los ecuatorianos sepan cuál es la verdad y que los ecuatorianos sepan toda la verdad. ¿Qué pasó el día de ayer? Preguntaban las gentes que no se habían introducido a fondo, digamos, en el seguimiento de los episodios que precedieron a este tipo de informes. ¿Por qué se vivió un capítulo donde hubieron dos instancias, pero de que se produjeron o se conocieron a una velocidad de relámpago? Cambió la situación de un momento a otro. ¿Quién manejó mal el escenario de anuncio?
o de confirmación, reconfirmación. Las autoridades electorales estuvieron ausentes de personificar, digamos, el resultado del comicio. Notarán y recordarán ustedes, señores oyentes, sí, que hasta que se presentó la doctora Ruth Hidalgo, la directora de Participación Ciudadana, que este momento tiene la bondad de atendernos, pero previamente ustedes van a decir su primera ponencia de inquietud. Muchas gracias, doctor Hidalgo, por estar con nosotros y apreciar dos posiciones, la del periodista Lolo Echeverría y la del exsecretario particular del señor presidente de la República, el doctor Omar Simón. Ellos van a dar su opinión de esta pregunta que se formulaba la gente. Vea, señor Rosero, ¿qué es lo que pasó? ¿Puede usted explicarme qué realmente sucedió? Y le dije, créame que yo también estoy perplejo. Estamos esperando que Ruth Hidalgo, nuestra representante ciudadana, salga a los micrófonos de los medios de comunicación y ante la institucionalidad y la gente que con expectativa aguardaba un pronunciamiento de esta fundación que nos representa a los ecuatorianos, nos diga realmente qué pasó. Y sale la doctora Hidalgo, caballeros, y dice, señoras y señores, y nos dice más o menos, es tan estrecha la diferencia que nosotros en Junta General hemos preferido notarizar, aquí está el señor notario, notarizar el resultado que nosotros hemos encontrado en el seguimiento de cuantificación de apoyos y de no apoyos. El resultado es muy estrecho, la diferencia es muy estrecha. Consiguientemente, declaramos un empate técnico, dice, y nos abstenemos de pronunciarnos en el sentido de que ganó uno u otro. Y claro, uno u otro candidato, ¿no? Lolo, en parte tenía razón. ¿Cómo declaro triunfador con 6? Ni siquiera un punto, sino 6 décimas. Tanta coincidencia, mientras que Alianza País ubicaba puntos más consistentes, por decir algo, en calidad de puntos, no puntos completos. Cuando antes, minutos antes, la gente aplaudió, las ciudades vitorearon, la gente salió a las calles, partidarios naturalmente del candidato de oposición, que inequívocamente daba la impresión de haber ganado el comicio. Más objetivo o más objetiva esta narración no puede ser. La estoy dando punto a punto. Está Ruth. ¿Qué le preguntaría Omar y qué le preguntaría? Comencemos por Lolo, que de alguna manera representa a la ciudadanía afectada. Nos declaremos ciudadanos afectados con estas actitudes, con estos equívocos, con tantas señales de que el uno ganó, el otro perdió, y después un adueñamiento en base a canciones de la tarima pública que fue desde donde provinieron las felicitaciones entre ellos mismos. Esto no resiste pues una confianza, un episodio confiable. Al licenciado Lolo Echeverría, mi cordial bienvenida. ¿Cómo se sintió usted o cómo cree que se sintió la ciudadanía opuesta, ¿no es cierto?, a
al candidato que ha sido elaborado como triunfador del comicio. Tenga la bondad. Gracias, Gonzalo. Buenos días. Un saludo para Omar. Un gusto estar con él. Yo resumiría la situación de este modo. Tenemos un ganador con pocos votos y muchas dudas. Y esto ocurre porque el Consejo Nacional Electoral se ha dado modos en sembrar dudas en un resultado. Yo no tengo argumentos para decir que los resultados sean manipulados, que no sean los verdaderos. No tengo argumentos para eso. Lo que sí puedo decir es que el Consejo Nacional Electoral, desgraciadamente, no anoche, no ayer, sino desde antes, vino sembrando dudas en el proceso. Y ayer contribuyeron. ¿De qué especie? Bueno, dudas en cuanto que no ejerció debidamente el papel de árbitro, de neutral en la contienda electoral. Permitió, de un lado, el uso de recursos públicos, asistir a inauguraciones, libremente hacer publicidad cuando más allá de lo que permite el Código de la Democracia, incluyendo la participación del propio presidente de la República, que con la presentación o la fachada de informe al país lo que hizo es una contribución en la campaña electoral que no corresponde a un gobierno responsable. En mi opinión, no le está permitido eso porque procura esto, sembrar dudas. Y desgraciadamente, eso ha contribuido para que en cualquiera de los dos casos, con cualquier resultado, hubiera pasado lo mismo. Es decir, que se ensucia el resultado y se afecta la legitimidad del ganador. Y este es el resultado que hemos obtenido. Ahora, ¿cómo se puede remediar esto? Es un problema muy difícil. Lo que debemos nosotros decir es que en democracia hay instrumentos y hay instancias para exigir transparencia. Y por lo menos a posteriori el Consejo Nacional Electoral debe dar todas, absolutamente todas las facilidades para que cualquier impugnación sea analizada y verificada y permitir que se llegue al resultado real de la voluntad popular en las elecciones. Doctor Omar Sino, Ruth Hidalgo está, primero, que es una dama, segundo, que es una representante fiel de la ciudadanía. Para muchos dirán, ella nos ha representado adecuadamente, otros dirán, no es mi representante porque yo habría definido la situación describiendo qué realmente encontraron ellos en la cuantificación de la voluntad social. Y es por eso que, y permítame, antes de oír obviamente sus objeciones, que ella le demos la palabra en simultáneo para que nos explique el por qué actuó convocando a un notario, haciéndole notar la estrechísima diferencia que existía en el conteo rápido ejercitado por este organismo y que naturalmente no ameritaba declarar triunfador o mencionar como el que había sacado mayores adhesiones en este conteo rápido, porque la diferencia daba para más que un empate técnico. Entonces, con su permiso, voy a darle la palabra para que nos diga lo que ocurrió en Participación Ciudadana, las reflexiones que emitieron los integrantes cupulares de esta organización y lo que se hizo, ¿no? Perfectamente, doctora Hidalgo, muy buenos días. Buenos días, Gonzalo. Muchísimas gracias. Yo aprecio mucho
este detalle suyo de haberme llamado el momento el día de hoy, justamente después de haber tenido la posibilidad de dar a conocer a la ciudadanía en general el resultado de nuestro conteo rápido. Un saludo fraterno y atento, por supuesto, a quienes están en el panel el día de hoy. En primer lugar, Gonzalo, yo quisiera decir lo siguiente. En primer lugar, nosotros hemos afirmado y hemos venido diciendo desde hace tiempos atrás que la única organización autorizada jurídicamente y con responsabilidad jurídica de dar los resultados oficiales es el Consejo Nacional Electoral. La actividad que Participación Ciudadana ha desarrollado es una actividad de sociedad civil, un ejercicio de conteo rápido que, claro, en todos los 15 años de vida institucional no nos hemos equivocado y hemos coincidido con los datos que el Consejo Nacional Electoral o Tribunal Electoral en ese tiempo, en los tiempos antes así se llamaba. Usted me dice, ¿qué pasó? Yo le voy a contar rápidamente y le voy a hacer una narrativa frontal y sobre todo una narrativa a la verdad. Yo lamento mucho el no haber sido la portadora de las noticias que quizá una gran parte de la población estaba esperando escuchar. No he sido la portadora de las noticias que posiblemente un grupo determinado, con una posición política determinada, estaba esperando escuchar. Pero Gonzalo y ciudadanos, a mí me asiste la justicia y me asiste la verdad. Ser honesto y trabajar por transparencia significa estar en la capacidad de dar a conocer los datos, aun cuando no sean los datos que a la mayoría no les guste. Esa es mi responsabilidad y esa es mi obligación. El ejercicio que desarrollamos ayer fue un ejercicio impecable. Tuvimos el 97.3% de transmisión de datos. Y en lugar de haber dado los datos al 85%, que fue cuando ya se estabilizó la muestra, quisimos esperar hasta tener casi el 100%. Tuvimos 99.3% para estar seguros y totalmente seguros de que los datos que teníamos eran esos y no iban a variar. Por lo tanto, el trabajo que desarrollamos ayer puede ser auditado a cualquier ciudadano, a cualquier autoridad, por cualquier actor político y social que quiera ver, auscultar cómo se hizo la muestra, cómo se desarrollaron las recopilaciones de las informaciones y cuál han sido los formularios que van a ser colgados en la página web esta semana para que cualquier persona pueda entrar y ver qué fue lo que nos transmitieron nuestros voluntarios. De manera que también dentro de mi obligación, Gonzalo, es salir a defender el trabajo que nosotros hemos hecho. Nuevamente, lamento el no haber sido portadora de las noticias que hubieran querido tener. ¿Usted no fue capaz de decirle a la gente lo que menciona Lolo Echeverría? Señoras, señores, tenemos un ganador con pocos votos y muchas dudas. Le era imposible aseverar este par de circunstancias. Pocos votos, creo que no, porque usted nos dio una diferencia de décimas. Pero muchas dudas, no sé si le llegaron, o eso es lo que francamente le hizo a usted primero dudar respecto de las dudas que se planteaba tras el comicio. A mí me parece sabia la interpretación que formuló hace contados instantes Lolo Echeverría. Tenemos un ganador con pocos votos y muchas dudas. ¿Esto no habría sido suficiente para la población? Sí, ¿aló? ¿Estoy al aire? Sí. A usted le corresponde. Sí, claro. Lo que yo le quería comentar a propósito de lo que usted me dice es, bueno, si es que se cree que hay muchas dudas alrededor de la ganancia o alrededor de la proclamación que todavía no ha sido proclamado, ojo, por el Consejo Nacional Electoral, la ganancia formal por parte del candidato del oficialismo, yo creo que hay canales legales, como dice Lolo, y canales sobre todo que los cuales hay que cumplir para poder averiguar a fondo
Y uno de esos canales es justamente el conteo voto a voto. El conteo voto a voto es uno de esos recursos y una de esas herramientas que tienen los partidos políticos para poder y movimientos, para poder pedir una aclaración puntual sobre el tema. ¿En un empate técnico no hay ganador? Ahora, como digo, y a eso iba justamente, sino que la señal se me pierde. Lo que le iba a decir es, sí, definitivamente, nosotros hicimos un cálculo, no lo hice yo sola, es decir, no es que yo me inventé de un dato para otro y entre el cielo y el suelo saqué una cifra y entonces dije, empate técnico no tengo que dar. No. El empate técnico, así haya sido de 0.6 y 1.6 o 1.6%, cae en la banda del empate técnico, eso explicado por mis matemáticos estadísticos que muy bien las personas que están sentadas en el panel lo conocen. De hecho, a las 11 de la mañana del día de hoy, vamos a dar una rueda de prensa con los matemáticos para explicar por qué afirmamos nosotros que estuvo y existió un empate técnico. ¿Por qué técnicamente, Gonzalo, cuando usted tiene un empate técnico no puede dar o no da o no se debe dar resultados? ¿Sabe por qué? Porque un empate técnico es técnicamente sostenible para la organización que realiza el conteo rápido y no puede dirimir porque nosotros no somos autoridad electoral. Nosotros somos organización de sociedad civil. Por eso hemos entregado en sobre cerrado y lamentamos que el contenido del sobre, habiendo dicho públicamente y habiendo acordado de que será abierto cuando el Consejo Nacional Electoral de los resultados oficiales, empezó a circular documentos que no salieron de participación ciudadana en las redes sociales de la manera más malintencionada y provocando agresiones a mi equipo técnico y agresiones de muerte, Gonzalo, escúchame bien, de muerte hacia todos los que nosotros formamos parte de participación ciudadana. ¿Por qué? Por haber salido y en honor a la verdad haber dicho las cifras que nosotros manejamos. Cifras que pueden ser sostenibles y auditables en cualquier momento. Por lo tanto, rechazamos este tipo de actitudes. Entendemos que el clima político realmente, y después de haber vivido años reiterados de una violencia política permanente, también esa violencia nos haya tocado chupar en este momento. Sin embargo, nosotros estamos seguros de las cifras que tenemos y reiteramos que nosotros no podemos dirimir nada porque sería irresponsable salir a decir que tal o cual es ganador. Hace un momento el doctor Omar Simón, que va a intervenir de inmediato, decía, es 1,6 la diferencia, no 0,6 décimas. Y usted nos anunció 0,6 décimas. ¿Nos podría esclarecer cuál es la diferencia entre las dos votaciones para que ilustre al doctor Omar Simón en su intervención, inclusive, ¿no es cierto? Que prosigue. Tenga la bondad, doctora. Claro que sí. Los documentos entregados ayer al CNE están absolutamente claros y establecen los números que nosotros hemos señalado a través de nuestra actividad, de nuestros matemáticos, cuánto es la diferencia. Si es 0.6, o como dicen, 1.6, que se sabrá el momento que nosotros demos a conocer, y hoy a las 11 de la mañana, cuando nuestro técnico explique claramente, igual entra dentro de un margen de error. Igual no podríamos nosotros dar resultados. Si yo salgo, supongamos que es del 1.6 que ustedes están diciendo. Muy bien, está bien, es del 1.6. Asumamos que es así. Si usted hace el cálculo matemático estadístico, ese 1.6 dentro del margen de error significaba que nosotros no podíamos dirimir y no podíamos salir a decir candidato A ganó y candidato B perdió. ¿Sabe por qué? Porque si nosotros salíamos igual con 1.6 de margen entre ellos, no margen de error de nosotros, sobrepasaba nuestro margen de error del 1%. Por lo tanto, no podíamos tener certeza al 100% de que esos números sean los que tenían que tomarse en cuenta como finales y oficiales. Además, nuevamente, aquí no se trata de dar la responsabilidad de todas las personas que estén, sucede ahora que toda la gente que no está conforme, entonces hay que ir en contra de participación ciudadana porque no dijeron lo que nosotros quisimos.
La responsabilidad jurídica de dar resultados oficiales únicamente le corresponde al órgano competente, que es el Consejo Nacional Electoral, y cualquier duda que haya respecto de actas, de inconsistencias, de cualquier cosa o, qué sé yo, el fraude que andan diciendo, todo eso tiene que ser aclarado judicialmente y aclarado frente al Consejo Nacional Electoral. Pero nos dejen claro que fue 1-6 o 0-6, porque con 0-6 que usted dijo, ya le amenazaron de muerte. Sí, claro, así, yo le acabo de mencionar, es decir, todos estamos amenazados de muerte, no solamente yo. Todos. Además, sí llamo un poco también a la parte de ética, porque me llamó muchísimo la atención. Nosotros entregamos un documento ayer sellado. Y dentro de, obviamente, lo que debía suceder era que, como yo anuncié, eso tiene que estar sellado hasta que el Consejo Nacional Electoral dé los resultados. ¿Este rato no podría usted aclararnos si es 1-6 o 0-6? ¿Perdón? Si este momento usted no nos podría aclarar que es 1-6 la diferencia, no 0-6 que usted dijo. Este momento no tengo el documento, desafortunadamente, y lo entregué ayer al notario. Pero, es decir, La memoria no puede ser infiel con 1-6 o 0-6, pues no. Discúlpeme, repítame, porque hay una interferencia y no le escuché absolutamente nada de su respuesta. Le decía que su memoria no le puede ser tan infiel de no recordar si fue 1-6 o 0-6. Me permito, con todo respeto, formularle esa pregunta. Mire, Gonzalo, no es un tema de que mi memoria me alcanza o no me alcanza. El tema es que nosotros estamos en este momento en el centro de un proceso de agresividad tan grande que yo prefiero ahora en la rueda de prensa aclarar con la ciudadanía, conjuntamente con mi técnico electoral, todas dudas en relación exactamente con las cifras que nosotros manejamos el día de ayer. Está en todo su derecho y me parece lo más correcto lo que ustedes han pensado en el colectivo. Tenga la bondad, doctor Omar. Muchas gracias en primer lugar por habernos permitido priorizar, digamos, algunas cosas para que usted se digne aclararlas o esclarecerlas. ¿Cuál es la impresión que usted tiene ocurrió primero con el informe al que debíamos todos los ecuatorianos otorgarle la mayor credibilidad en esa instancia del proceso? Porque todavía el Consejo Nacional Electoral como que no se ha pronunciado, ¿no? Está impugnado, hay una queja muy preocupante del subdirector del partido que postuló a Guillermo Lasso, muy respetable la denuncia y probablemente va a ser el plato fuerte de esta controversia, especialmente a nivel internacional, porque obviamente Lasso no se va a quedar así, pues tiene todo el derecho de reclamar lo que aparecía como una victoria, se transformó rápidamente en una derrota. Tenga la bondad, doctor, lo que quiera decirnos. Buenos días, Gonzalo Lolo Ruth. A ver, primero creo que hay que quedar claros en qué es lo que pasó el día de ayer. El día de ayer a las 5 de la tarde se publicaron 2 exit polls. Un exit poll daba un resultado de 52-48 a favor de Lenín Moreno, y el otro exit poll daba un resultado de 53-47 a favor de Guillermo Lasso. Es decir, totalmente contrapuestos los resultados. Es decir, en un caso había una diferencia de 4 puntos a favor de un candidato y el otro de 6 a favor del otro candidato. ¿Qué es lo que implicaba esto? Que finalmente actuar con responsabilidad y esperar que los resultados oficiales y otras fuentes como Participación Ciudadana den su información, que finalmente tiene una base más sólida que la de un exit poll. Un exit poll es una encuesta a boca de urna donde una serie de factores pueden incidir. Yo no voy a hablar de la honestidad o no de los encuestadores, pero una serie de factores pueden incidir. Entre esos, incluido un factor de publicidad dado a uno de los exit poll durante
el cierre entre la primera vuelta y la segunda vuelta muy fuerte, que pudo haber generado un sesgo también en el levantamiento de información. ¿A qué me refiero? Estoy lanzando una hipótesis, nada más, Claro. puede verificarse. Que finalmente los partidarios del candidato Lasso, que conocían la empresa que estaba haciendo el exit poll y que durante el periodo de la segunda vuelta se había publicitado muchísimo como una empresa cercana a uno de los candidatos, decidió finalmente apoyar para que el exit poll le salga con buen resultado, es decir, una acción ciudadana para apoyar eso. Pero bueno, al tener esos dos resultados, finalmente, para eso está el Consejo Electoral y otras fuentes que podían dar resultados más fieles de actas. La metodología de conteo rápido es una metodología sólida, sin lugar a dudas, eso está claro. Y lo que ayer en la noche se conoció, luego de que Participación Ciudadana anunció una diferencia de 0.6%, con un documento de la propia Participación Ciudadana, es que la diferencia era de 1.6. Esto dice Ruth que lo aclarará en el transcurso del día. En efecto, ella dice, esto está dentro de la banda de error, porque manejamos un error de más o menos 1%. Esto quiere decir que al primero usted le puede sumar 1 o restar 1, ahí es donde pueden moverse los resultados, y al segundo usted puede sumarle 1 y restarle 1. Y el Si con eso 1.6. se traslapa. Es que es 1.6. Si la diferencia fuese de 2 Si es que puntos, fuera 2.1, 1.6. si la diferencia hubiera sido 2.1, estaba fuera de banda de error, con lo cual no había dudas y no había empate técnico. Claro. Ya. Claro. Pero como la diferencia era 1.6, obviamente hay un 0.2% en la diferencia donde están traslapadas los dos resultados. Esto es lo que se anuncia. Claro, el problema es que se anuncia 0.6 cuando la diferencia es 1.6, un punto porcentual en una elección, y en una elección cerrada es un montón, en términos de esclarecimiento de qué es lo que sucedió. El Consejo Electoral ha ido ingresando las actas, entiendo que al momento ya tiene ingresado cerca del 99%, y la diferencia se ha ampliado, está, parece 51.16%, el porcentaje del primer lugar. Entonces, aquí es donde viene el problema. Yo no sé qué haya pasado y lamento mucho y me solidarizo, por supuesto, con Ruth, en el sentido de que no creo que las elecciones puedan dirimirse ni la actuación de los actores puedan dirigirse a través de amenazas o ese tipo de cosas. Me parece terrible. Me parece terrible. Sin embargo, creo que Cuando por usted responsabilidad... fue presidente del Consejo Electoral, ¿le amenazaron de muerte? No, a mí nunca. Ni cuando estuve en Participación Ciudadana tampoco me amenazaron de muerte. O sea, nunca me ha pasado, gracias a Dios. O sea, nunca me ha pasado. La campaña que aparentemente culminó esta víspera, aparentemente ha sido una campaña fuera de serie. Ahora, habría que preguntar de dónde provienen esas amenazas y por qué se dieron esas amenazas. Pero finalmente estamos en este punto. Es decir, hay un resultado del Consejo Electoral computado hasta el 99%. Hay la posibilidad de que desde la candidatura del señor Lasso, incluso desde la candidatura del señor Moreno, puedan impugnar determinadas actas. Yo, de mi experiencia, creo que las impugnaciones que se puedan dar no van a variar el resultado final. O sea, no va a decir que el ganador es otro que no sea Moreno. El señor Monge ha presentado un acta donde efectivamente, al parecer, habría que los resultados están al revés. Un acta a la que apelaron en ese momento. Y está muy bien. Y todas esas actas, el... y efectivamente, todas esas actas que hayan sido ingresadas, mal ingresadas, tendrán que ser corregidas, sea para quien sea. Ese es el procedimiento. Entonces nadie ha ganado hasta este momento. A ver, hay un evidente ganador. Lo que no se puede es proclamar los resultados oficiales y definitivos hasta que no se hayan superado todas las fases que el propio proceso electoral contempla. Pero evidentemente pero el tribunal, el Consejo Electoral ya ha declarado que está elegido. No, esa declaración yo no la he escuchado. El Consejo Electoral salió ayer y dio un anuncio de los resultados, contabilizado me parece que el 98%, 97%, y dijo, este es el resultado que tenemos hasta el momento. El Consejo Electoral, insisto, tiene que superar todas las fases antes de proclamar oficialmente resultados. La proclamación oficial viene una vez que se han agotado todas las instancias. Entonces creo que hay que ser absolutamente claros en lo que está pasando. Hay muchas fuentes, es decir, hay un exit poll, hay 2 conteos rápidos, y el resultado oficial, todos estos, excepto un exit poll de Sedatos, dan como ganador
a Lenín Moreno. La última molestia respecto a lo que la inteligencia social manifiesta a esta hora del partido. Lolo Echeverría, usted tiene ese encargo. Tenga la gentileza, periodista. Mire, lo que sembró dudas ayer fue que el Consejo Nacional Electoral sale con el 93% de los votos escrutados a dar un resultado. Entonces no hubo el proceso que hubo en la primera vuelta ni el que se esperaba, sino que entregó ya un resultado que ya era difícil que varíe. Es decir, sin previo aviso salió y entregó el resultado. Otra cosa que también sembró dudas es que el candidato de Alianza País informó al país que iba a esperar los resultados. Y después, antes de los resultados, sale a proclamarse ganador. Entonces, hubo una serie de acciones al margen de lo que se dijo inclusive, y que, como dije yo, ensucian el resultado. Uh-huh. Y ahora la única forma de recuperar eso es que el Consejo Nacional Electoral haga lo que debió hacer desde el comienzo, ofrecer todas las garantías posibles para que todos examinen los resultados, hagan las impugnaciones, verifiquen las impugnaciones y se establezca cuál es la verdad. Todavía es eso posible porque ahí están los votos. Seguro. Es cierto que nunca se ha contado voto por voto, pero eso es posible. Eso es posible porque de otra manera no tiene legitimidad el ganador, cualquiera que sea. De manera que si es que se no obstante, falló en el eso, Consejo Nacional Electoral ha dado la victoria presidencial a Moreno. Bueno, eso no ha conocido todavía Omar Simón, pero le estoy indicando el principal titular del diario El Comercio. Dice, sí, al decir que con el 93%, pero ese es del titular del diario El Comercio. Claro, es que el diario El Comercio pone ese titular, decide titular así. Lolo, que ha sido director de medios, no es el resultado oficial todavía. Ya, pero ha dicho que con el 95%. Yo creo que no. Es que al dar los resultados ya da un ganador, pero no es el resultado oficial. Claro. No es el resultado. No, porque el resultado oficial solo se da cuando se contabiliza el 100% de los votos. Diario El Comercio da victoria presidencial a Moreno, no Consejo Nacional. No, lo que debe decir es con el 99% de actas escrutadas, Consejo Electoral da victoria. Entonces, aclarando que es un resultado hasta ese momento el que da la victoria, pero siempre ha sido, yo no entiendo, a ver, hay discusiones que no suelo entenderlas. Porque eso ha sido la dinámica de toda elección. Coja los periódicos de todas las elecciones del siguiente día, y ¿qué es lo que dice un diario? El diario dice, la victoria sería para tal, o la victoria es para tal, hasta el momento. Es normal. A ver, estamos hablando, no confundamos dos cosas, no confundamos lo que es el procedimiento de escrutinio y los resultados que van ingresando con la proclamación oficial. Son dos cosas distintas, digamos así. O sea, hasta el momento hay computado el 99% de las actas, ¿no es cierto? Y computado el 99% de las actas, Lenín Moreno tiene 51.16%. Claro. Pero esto eso quiere decir que está ganando. Pero esto mismo, Omar, es resultado de una intervención inadecuada del Consejo Nacional Electoral, porque también da por primera vez un conteo rápido, cuando la función del Consejo Nacional Electoral es entregar los resultados oficiales, no ningún conteo rápido. Y le voy a comentar varias experiencias, no es la primera vez. En la consulta popular del año 2011, el Consejo Electoral hizo un conteo rápido, como un mecanismo de generar información para la ciudadanía hasta que el escrutinio oficial concluya y se dé. Y no es una proclamación de resultados, es un anuncio de resultados. Es decir, no es una proclamación de resultados, yo estoy de acuerdo con eso. Sí. Entonces es absolutamente normal dentro de todo proceso electoral que esto suceda. O sea, que haya diversas fuentes de información. Si usted revisa en varias partes del mundo, los organismos electorales tienen transmisión de resultados preliminares, tienen conteos rápidos, tienen una serie de mecanismos para
generar información hacia la ciudadanía, bajar la incertidumbre de la elección. Acordemos que a partir de las 5 de la tarde a nadie le importa lo que pasó durante el día y lo que quiere es resultados. Y por eso es que se permiten los de exit poll y detalles. Yo, por ejemplo, creo que sí sería interesante que el Consejo Electoral audite todas las fuentes de información, todas. O sea, sí necesitamos saber qué pasó con el resultado de ese datos. ¿Qué pasó con el resultado de ese datos? O sea, es inexplicable, por lo menos a priori, un resultado donde esté totalmente al revés. Es más, por sobre la diferencia actual a favor del candidato que no tiene esa diferencia. Ahora, el tema del conteo voto a voto. Yo quiero decirles que la autoridad actúa en función de lo que la norma manda y permite. Y la norma electoral es absolutamente clara al determinar cuándo y en qué circunstancias se procede a contar voto a voto. Y el que un candidato no esté conforme con el resultado no es la razón para proceder a un conteo de voto. Si hay un acta que no tiene firmas, si hay un acta inconsistente, que haya superado el sistema, pero el sistema tiene controles para las actas inconsistentes. Inconsistente es cuando el número de sufragios supera al número de sufragantes. Es que la trampa posiblemente está en el todo, no en una partecita. Bueno, pero, a ver, el movimiento, creo, ha venido anunciando permanentemente de su gran mecanismo de control electoral. Tan gran mecanismo que el señor Intriago, que era coordinador de procesos electorales del Consejo Nacional Electoral, es quien está atrás de la conducción del proceso de control electoral del movimiento. Esto nunca se ha comentado. Del movimiento de Lazo. Sí, claro. Hasta el año 2006, funcionario del Consejo Electoral y contratado por el movimiento. Nuestra representante Participación Ciudadana, me refiero al colectivo, nos dirá a través de la doctora Hidalgo, finalmente, no es una victoria presidencial comprobada la del señor Moreno. La del señor Moreno no es una victoria presidencial anunciada y convalidada por el Consejo Nacional Electoral. No puede ser, porque ni siquiera la instancia de conteo rápido que lideró nuestra representante, el colectivo Participación Ciudadana, ha otorgado, digamos, esta especie de licencia de comprobación, porque dicen que ahí el empate técnico, y en un empate técnico no puede haber un ganador, es obvio aquello. Que nos aclare esta circunstancia, no nos aclare, sino que nos convalide si la interpretación de este servidor está correcta o yo estoy equivocado. Gonzalo. Doctor Hidalgo, si es tan amable. Sí, claro que sí. A ver, yo creo que hay que hacer dos puntualizaciones respecto a lo que usted dice. En primer lugar, nosotros no, como dijimos ayer, no podemos determinar que no hay ganadores. De todas maneras, en un empate técnico siempre hay una persona que está por encima de la otra persona o del otro candidato. ¿Con cuánto está encima del otro candidato el potencial triunfador? Discúlpeme. ¿Cuál es la diferencia a favor del ¿Cuál es la diferencia que usted puede testimoniar existió y eso es lo que notarizaron ustedes como colectivo? Claro, lo que hemos dicho nosotros es que hay una diferencia que no permite que nuestro conteo rápido sea el que es mayor dentro del margen del 1%, que hay, como dijo hace un momento, Omar acaba de utilizar una palabra que técnicamente es muy importante, que no la usamos porque a veces no se comprende bien, que es el tema del traslape de cifras entre un candidato y otro. ¿Qué significa el traslape? Significa que desde el punto de vista de nuestro 1% de margen de error, puede tener un 1% más o 1% menos cualquiera de los dos candidatos. Entonces no es responsable, me invento, salir a decir, por ejemplo, que si un candidato, nuestros resultados, nos da el 52%, estoy usando cifras que no son reales para que no haya ninguna sensibilidad, 52%, y el otro candidato tiene, según nuestros datos, 51.3 o 51.1, técnicamente
no es sostenible para nosotros salir a proclamar un resultado de un ganador por el tema del traslape, porque significa que puede ser interpretado de esta forma. Si yo digo que un candidato en el primer puesto tiene 52 con un margen de error de más del 1%, significa que podría tener no 52, Gonzalo, 52.3 o 51.3, a cualquiera de los dos. Entonces, si es que yo salgo y suelto una cifra con esos márgenes de distancia cortas, ahí sí puedo causar un caos importante, porque entonces significa que la cifra que yo voto podría ser interpretada, supongamos, con el candidato que está en segundo lugar. Con esa cifra y con ese nivel, entonces el segundo candidato ya no estaría perdiendo, estaría ganando. Entonces nosotros técnicamente no podemos sostener una cifra de esa naturaleza y por eso hemos guardado, yo vuelvo a repetir, lamentamos que alguna de estos documentos haya sido filtrado ayer en redes sociales y utilizado de una mala manera, cuando la idea era de que tenía que estar sellado y por eso lo entregamos al notario para que desee, y que sean abiertos, como dije ayer, posterior que el Consejo Nacional Electoral dé los resultados, y la idea es, después de que el Consejo Nacional Electoral dé los resultados, digamos, oficiales, poder sacar ante la opinión pública, la luz pública, y decir, a ver, de lo que nosotros dijimos era esto, el Consejo Nacional Electoral sale esto, saca esto. Entonces, por supuesto, veamos realmente cuál en realidad fue el margen de error del trabajo participación ciudadana. Pero ustedes dicen, a ver, Consejo Nacional Electoral dirima este empate técnico, ¿está bien aquello? Porque el Consejo Nacional Electoral tiene que, aplicando la ley y con el conteo al 100%, en estas circunstancias tiene que dirimir. Sociedad civil no puede, Gonzalo, salir a decir, a ver, hay este margen, entonces mátense en las calles. No es responsable. Además, somos un ejercicio independiente por fuera. Pero ustedes no han pedido al Consejo Nacional Electoral que se digne dirimir este empate técnico, porque el titular nuevamente del diario El Comercio dice: Participación Ciudadana pide que Consejo Nacional Electoral dirima empate técnico. ¿Cómo puede dirimir? Dirima no empate técnico, dirima el empate técnico. No han puesto el. Bueno, sino, seguramente claro. Si es que no está hecho así o redactado así, yo no puedo responder por la forma que se redacta, pero están los videos de la rueda de prensa y usted puede revisar. Yeah. Que dirima el empate técnico. Dirimir? ¿Qué es dirimir, Gonzalo? Yo le estoy hablando como abogada. No hay diferencia. Dirimir es tomar la decisión correcta con apego a la ley, en el caso que nos ocupa, dirimir por parte de la autoridad electoral que tiene la obligación jurídica. Eso es dirimir. Cuando usted tiene dos temas delicados, en este caso, dos temas que están basados en unas cifras, la única autoridad llamada a poder poner las cifras legales o las cifras oficiales es el Consejo Nacional Electoral. Ahora, si esas cifras no les gusta a cualquiera de los partidos, tanto el oficialista como el de la oposición, están los canales abiertos y que tienen que concurrir y recurrir para poder, obviamente, llevar esto a donde tiene que ser llevado y, por supuesto, que quede ninguna duda sobre los temas y las cifras. Pero, obviamente, la dirimencia en este caso le corresponde a la autoridad. Yo no soy autoridad. Yo he cumplido mi labor con creces, Gonzalo. Mis voluntarios han estado haciendo el trabajo que siempre hacen. Nuestros matemáticos estadísticos son los de toda la vida, es decir, no hay ningún cambio. Yo concuerdo con lo que dice Omar también con el tema de la auditoría. No hay que tenerle miedo a las auditorías cuando uno hace bien el trabajo. Usted literalmente lo que dijo, hay un empate técnico del 0,6% entre ambos candidatos y al tener una diferencia tan pequeña, no podemos dirimir la diferencia. Eso dijo literalmente usted. Correcto, así es. Nosotros cuando hay empate técnico no se puede dar los resultados. Yo quisiera que usted un poco averigüe lo que pasó, por ejemplo, en México con López Obrador. Así fue. Y yo creo que ese es un ejemplo clarísimo que va a ilustrar
a las personas que no conocen de qué ocurre. ¿Cómo resolvieron los mexicanos ese problema? Entonces, en ese caso, quienes hicieron conteo rápido no dieron los resultados. Por la misma razón. Uh-huh. Yo les invito inclusive a que lean, a que vean y se informen respecto a esa situación. Como digo, a nosotros nos asiste la limpieza de nuestro proceso, Gonzalo. Sí, nadie. Por eso es que yo le he contestado el teléfono, por eso es que estoy a través de esta línea conversando tanto con Omar como con Lolo. Yo lamento no haber sido portadora de las noticias que la mayoría de gente, o no sé, de un lado y del otro querían escuchar. Pero yo tengo que ser honesta y ser firme y responder a los principios de participación ciudadana y defender el trabajo. ¿Cómo lo defiendo? ¿Por qué se produjo esta atmósfera de triunfalismo inicial de parte de el movimiento multiciudadano, multipolítico que respaldaba al señor Lasso? Mire, yo a ese respecto, el criterio que yo manejo, yo creo que eso debería ser posteriormente motivo de quizá de un panel ya con más calma de discusión. Uh-huh. Yo venía diciendo desde antes un tema puntual, y es el hecho de que es un error, tanto para el uno como para el otro, el anclarse a los resultados de un exit poll. Es un error, porque los exit poll, y ahí Omar no me va a dejar mentir, y por supuesto tampoco espero yo que Lolo esté de acuerdo, tienen un margen de error mucho más alto. Hemos tenido a veces, ya en la historia, en los últimos 10 años, casos en los cuales ha habido una diferencia tremenda entre lo que dice el exit poll determinado hasta lo que los resultados salen. Entonces es un error autoproclamarse, que fue también un poco lo que pasó en la primera vuelta a propósito, que también sucedió la autoproclamación, y en esa ocasión, recuerde usted cuál fue el papel de participación ciudadana. Entonces, en ese momento, sí, claro, héroes de la democracia. Ahora sucede que como no salimos a decir los resultados que la gente quería, entonces ahora somos supuestamente delincuentes, que supuestamente hemos recibido plata del gobierno. Es decir, esos comentarios ligeros no se deben hacer. Yo rechazo esos comentarios. Uh-huh. Y yo rechazo de plano y emplazo públicamente a la gente que sabemos quiénes son, que Uh-huh. nos prueben lo que están afirmando, porque no es posible. Nosotros estamos defendiendo el trabajo limpio, no tenemos nosotros ninguna cosa de qué avergonzarnos, y caminaremos por las calles con la frente en alto, Claro. porque hemos cumplido a cabalidad nuestro trabajo. Lo que no queda claro es si usted, como a todo el mundo nos constó y tenemos grabaciones al respecto, usted menciona que la diferencia es de 0,6. Ahora aparece nuestro contertulio y dice no, lo que debía haber dicho es que la diferencia era de 1,6, porque eso hemos comprobado, dice Omar. Entonces voy donde Lolo y le pregunto, ¿cuán significativo para la macroreacción de la gente fue seguramente vacío, equívoco, duda que tenía participación ciudadana? No, participación ciudadana dijo 0,6. Nos consta, ¿no es cierto? ¿De dónde sale este 1,6? Y viene a ser ya una evidencia de que tal vez equivocó. De buena fe, la directora de Participación Ciudadana, doctora Ruth Hidalgo, ¿cómo quedaría usted? ¿Cómo nos aclararía desde su punto de vista, Lolo? Ya, pero antes quisiera yo decir que yo no pongo en duda la honradez de Participación Ciudadana, ni mucho menos, y rechazo todas las amenazas y presiones que tenga. Me parece a mí personalmente legítimo que si el resultado está por debajo del margen de error, claro, entonces no se abstenga de dar resultados. Parece absolutamente lógico. Ahora, aquí hay una cosa interesante. Yo no dirimo, yo no resuelvo, solamente planteo de nuevo la pregunta con más claridad. Ha dicho Ruth que la diferencia real
definitiva está puesta en un documento que ha notarizado y que ha entregado en secreto. Entonces, Omar nos tiene que decir, ¿quién le informó que no es 0.6 sino 1.6? Correcto. O sea, la pelota me la viene a mí. A ver, hay un documento que ayer circuló con el logotipo de Participación Ciudadana y una sumida que dice 50.8 al primero, ¿no es cierto? Y 49.2 al segundo. Esa es una diferencia de 1.6. No una diferencia de 0.6. Ese documento dice Participación Ciudadana que ha entregado en reserva. Ya, pero independientemente de la reserva o no de la entrega del documento, ¿no es cierto? Hay un documento. ¿Ese documento es real? Es la pregunta, ¿no es cierto? O sea, si ese documento es un documento forjado, entonces Ruth puede aclararnos si es un documento forjado. No. Pero si es un documento real, evidentemente, un punto porcentual de diferencia en una elección, ¿no es cierto? Donde la diferencia Pero obviamente si va a usted ser de algo más de 2 puntos, sí es significativo. Ahora, yo otra pregunta que quisiera hacer, porque ustedes pueden entrar a la página de Participación Ciudadana, ver los resultados usted no de está la elección. inventándose No, unos en lo 6. absoluto, en lo absoluto. Si ustedes entran Perdone, a la porque página, el documento, el único que entregó 2 documentos. a conocimiento del señor notario, en primer lugar, y luego obviamente al Consejo Nacional A ver, pero Electoral es que no desviemos la discusión. No, Gonzalo, no, me no. parece que estamos desviando la discusión hacia un punto donde no debería. A ver, es que usted aclaración, le saca del margen es de error pues, con unos no, 6. no. Es más, ya expliqué que de acuerdo a la propia medición de participación estaría dentro del margen de error. Pero una pregunta adicional, y creo que sí es importante y sí es trascendente. Cuando se dio la elección de representantes de la Asamblea, Participación Ciudadana también hizo un conteo rápido. Y dentro de ese conteo rápido también existieron empates técnicos. Y esos empates técnicos sí fueron publicados. Se dijo, es empate técnico, pero tenemos al candidato tal y al candidato tal dentro de ese empate técnico con estos porcentajes. Entonces, yo digo, o sea, ¿por qué el tratamiento de una manera al mismo hecho, en el un caso y en el otro caso un tratamiento distinto? Primero. Entonces, o sea, el documento, imagen de un documento que dice Participación Ciudadana vive la democracia, informe conteo rápido, elecciones 2 de abril del 2017, Corporación Participación Ciudadana, una serie de información técnica, y dice, Lenin Moreno 50.8, Guillermo Lazo 49.2. Ese es el porcentaje obtenido. Y ahí está la información de cuál sería el límite superior y el límite inferior de la medición. Pero, yo insisto, o sea, en algo más de un mes, se presenta, en un caso, cuando es más complejo incluso, Gonzalo, yo he hecho ese ejercicio. O sea, es más complejo en la elección de asamblea que en una elección de segunda vuelta con 2 candidatos, mucho más complejo el publicar los márgenes de error. Mucho más complejo el publicar los resultados con los nombres y apellidos de quienes estarían dentro del margen de error y los porcentajes que obtiene cada uno. Entonces, yo creo que, o sea, independientemente de cómo haya sido, hay un documento, es un documento de Participación Ciudadana que dice, ayer dijo 0.6, ese documento dice 1.6. Si es significativo, Gonzalo, querramos darle la vuelta, por donde queramos dar la vuelta, una diferencia de un punto porcentual sí es significativa en el anuncio. ¿Por qué se equivocó en un punto, Ruth? A ver, Gonzalo, creo que Omar acaba de decir 2 cosas que son importantes. En primer lugar, quiero aclarar que cuando se dio este proceso de los asambleístas para ser electos para la Asamblea Nacional, no sé, yo quisiera que me cuente, Omar, porque yo la verdad no recuerdo de qué año estamos hablando. No, por favor, recuérdame de qué año especialmente estamos hablando. Del año del... No, del último proceso. del de la último. primera vuelta. De la elección de representantes de la Asamblea. Nosotros no hemos dado ninguna declaración que ha habido empate técnico. En la primera vuelta no tenemos una declaración así. Si tú quisieras, En la segunda, me gustaría sí. que me indiques el documento. Bueno, Ruth, en una donde pregunta. Estamos diciendo Ruth, que es empate técnico. no has respondido a la pregunta. La diferencia es 0.6 o 1.6. En segundo lugar, Ruth, la pregunta, respóndela. O sea, no quiero que entremos en una polémica, no es un debate entre tú y yo. La diferencia es de 0.6 o 1.6. Omar, de todas maneras, yo creo que es importante que la ciudadanía conozca que no es cualquier cosa que ese documento se haya filtrado. Yo creo que estamos acostumbrados a tolerar y a ver como normal que los documentos se filtran, Ajá. que los documentos... Y eso yo creo que hay que condenar, porque aun cuando tú le das y le minimizas
a esa situación. Yo creo que esa situación es de fondo. Es de fondo. Dicho esto, al tema del 0.6 y 1.5 o 1.6, lo que sea, nosotros por responsabilidad haremos una rueda de prensa hoy día a las 11 de la mañana. Y estamos tomando la decisión que quizá a la luz de lo que ha pasado y a la luz de lo que estoy viendo justamente que está sucediendo, quizá es conveniente, y así ya se ha filtrado o no se ha filtrado, salir con los resultados y decir, estos son. Nosotros nos mantenemos igual en el empate técnico y posiblemente, por supuesto, diremos, nos va a tocar decir los números que ese empate técnico tiene a la luz de lo que está sucediendo. Pero yo creo que tampoco tenemos que irnos por otro lado también. Es decir, que ¿cuál es el otro lado? Ay, qué bueno, el tema de la filtración, pues Gonzalo, Claro, perdóneme. claro. Es decir, qué bueno, se filtró, no importa, pero no hablemos de la filtración. Entonces yo vengo, te meto una patada, pero no importa, pues ya te patearon, entonces veamos. No. Eso no es así. ¿Están mal Nosotros enseñados? nos dimos el trabajo de tener un notario público al lado que certifique, porque sabemos la validez y el peso moral que tiene un ¿cómo se llama? Un notario, sobre el entendido de que ese era un tema cerrado y sellado y que iba a mantenerse así hasta que después que el Consejo Nacional Electoral de sus resultados oficiales. Uh-huh. Ahora resulta ser que a partir de esa filtración todo el embate y la discusión y la polémica y el debate nacional está sobre la discusión si Participación Ciudadana hizo o no hizo bien el trabajo, distrayendo realmente del objetivo central, que es la lectura y el análisis de qué realmente pasó y realmente el forzamiento y el compromiso que tiene que tener el Consejo Nacional Electoral de contar voto a voto. Entonces tampoco, pues, con todo respeto, yo ahí discrepo y pongo mi punto de discrepancia, y yo le espero y le invito a que mande ustedes sus periodistas ahora en las 11 de la mañana al Bancalto, y ahí tendrán ustedes toda la explicación, pero sobre todo explicación técnica por responsabilidad también. ¿Cómo comprende Lolo Echeverría, para que terminemos esta parte del programa con su punto de vista? Usted es un fiel representante de la prensa a este momento y de la ciudadanía, Lolo, perdone. Ya he dicho, a Omar le corresponde contestar la pregunta de dónde sacó ese dato. Solo pudo haber salido del notario o del Consejo Nacional Electoral. Claro. Que nos diga quién le dio ese dato. Revisen las redes sociales. O sea, no, si usted revisaba ayer en las redes sociales, ese documento circuló. Así de simple y claro. Es decir, a mí nadie me dio un documento. Ese documento está en las redes sociales. Obviamente, el logotipo, la presentación del documento de participación ciudadana no ha variado a lo que... Pero ustedes ahí, son diestros para un filtraje. A ver, mire, Gonzalo. O sea, yo insisto, creo que estamos desviando la discusión. No nos ha respondido, ok. Ella dice al mediodía, a las 11 de la mañana, va a responder y va a decir cuál es la información real. Pero usted exige este momento. Bueno, ya no quiere, ¿Usted pues. por qué no dice de dónde, quién filtró esto? Bueno, revise las redes sociales, porque al igual que cualquier persona y toda la pero información alguien que circula en redes debió sociales. haberle llamado al compadre. ¿A cuál compadre? El problema es que estamos hablando, Gonzalo, estamos hablando de un tribunal, de un Consejo Nacional Electoral que ha sembrado desconfianza. Y esta es la prueba, porque ahí se ha filtrado un documento que no podía salir sino del Consejo Nacional Electoral. Que esté en las redes sociales o que le hayan entregado a Omar, no es problema, pero tiene que haber salido de ahí. Claro. Y eso es un problema. Genial. Me parece genial. O sea, a ver, ese documento circuló. Independientemente de eso, pero puede haber sido cualquier persona. Es que cualquier persona pudo haber tenido acceso a ese documento si ese documento no es verdad. fue filtrado en redes sociales. Persona. No, perdóneme, Gonzalo, aquí yo creo que tengo que intervenir. No pudo haber sido cualquier persona. Ese documento fue entregado al secretario general del Consejo Nacional Electoral, que estuvo ayer en nuestro centro de operaciones, y fue entregado directamente en las manos del presidente.
De manera que si se filtró, eso se filtró de allí. No se filtró participación ciudadana, ese documento se emitió y ese documento se firmó y se mandó. Ahora, con respecto nuevamente al tema de si ya es 0.6 o 1.6, vamos a dar esa respuesta como corresponde. Vamos a dar esa respuesta. Okay. A ver, una eso cosa no que... le dirime, no le exime al Consejo Nacional Electoral de la obligación de contar voto a voto y de dar su proclamar sus resultados con el 100%. A ver, perdón. Ya. Esa es la postura. La postura del contar voto a voto es la postura de una de las candidaturas. Doctor, póngase nomás los audífonos porque puede haber una contrarréplica. A ver, esa es la postura de una de las candidaturas. Ya. A ver, lo que tiene que suceder, de acuerdo a la norma legal, porque no es ni el deseo, la voluntad de uno de los actores o de los actores, es cumplir con lo que la ley dice. Ya. Y lo que la ley dice es corregir aquello que haya que corregir. Es decir, si las actas fueron ingresadas inadecuadamente, como sucedió en la primera vuelta, recuerden ustedes las actas que José Serrano exhibía del exterior, donde los resultados, efectivamente, Lenín Moreno aparecía con 0 votos y los votos de Lenín Moreno estaban en Guillermo Lasso y el Consejo tuvo que corregir eso y lo corrigió, de acuerdo a la información del acta. Eso es lo uno. Lo otro, si hay inconsistencia numérica, tienen que contar. Abrir los paquetes y contar los votos. Si hay inconsistencia numérica, eso es lo que dice la norma. Eso es lo que dice la norma. La norma electoral manda que en ese caso se abre. O cuando no tiene las firmas de presidente y secretario de la Junta. Es decir, que el acta no está debidamente legalizada. No tiene la firma de responsabilidad. Pero ¿cuál es el caso que nos ocupa? O sea, desde la candidatura del señor Lasso, no he escuchado exactamente cuál es la pretensión, pero entiendo que ellos dicen, como encontramos un acta de la parroquia de San Francisco en Tungurahua, donde los resultados están así, entonces pedimos que se recuente todo voto a voto. Todo voto a voto. No es dable, la ley no da esa posibilidad. No es procedente. No es procedente. Vean la norma electoral dice con absoluta claridad cuándo, en qué casos se procede a recuento manual de votos. ¿Qué dice? ¿Y por qué ustedes temen la inconformidad? Gonzalo, a ver, no es temor. No es temor. A ver, si hay una norma que dice cómo se debe actuar en función de esa norma, no en función de la pretensión de uno u otro de los actores. Pero si es necesario para un esclarecimiento cabal de Gonzalo, las partes. Diga en qué parte de la norma dice creo que el Consejo los Electoral tiene que hacer legisladores eso. se equivocaron y dejaron eso. No, porque siempre... Con una prohibición taxativa no hay. Gonzalo, siempre la norma ha dicho eso. De lo que entendí, usted le iba a invitar a Carlos Aguinaga el día de hoy a Pregúntele a Carlos, que fue autoridad electoral. ¿Qué es lo que dice la norma? ¿Cuál sería la pregunta funciona? para Carlos? ¿En qué caso procede el conteo manual de votos o el reconteo de votos? Eso es todo. ¿En qué caso procede de acuerdo a la norma legal? Es que, yo insisto, o sea, la inconformidad de uno de los actores no tiene por qué ser la razón para la cual se procede al margen de la ley. Ruth y Lolo, tengan la bondad. Doctora. Sí, claro. Me parece que, como le decía hace un momento, y esto para un poco finalizar, creo que sí es importante que el Consejo Nacional Electoral dé las garantías para que puedan hacerse efectivas, por supuesto, todas las acciones que están dentro de la ley y pueda dar eso tranquilidad ¿Qué a la convendría ciudadanía. pedirle al Consejo Electoral, doctora? No, simplemente que se cumpla la ley, nada más. Que se cumpla la ley, que dé lo más pronto posible los resultados ¿Qué oficiales. herramientas esclarecedoras en términos de normas tiene este momento? No, yo creo que hay el herramientas de lado y potencial? lado, ¿no? De lado Sí. y lado hay herramientas como el hecho del reconteo, por ejemplo. Y ojalá pueda quedar totalmente esclarecido el tema de que si hubieron actas alteradas o no y todo esto que se está diciendo en los medios públicos y en redes sociales. Creo que es importante, el país lo merece. El país merece que los votos sean contados lo más estrictamente posible y que se dé la información lo más pronto posible para establecer ya resultados y tener resultados oficiales. ¿Qué queda claro, Lolo, y qué queda oscuro? Termino con lo que empecé, que el Consejo Nacional Electoral no ha brindado la suficiente confianza. Y
Ayer, por ejemplo, salió el candidato de Alianza País a decir que ha ganado y después del tribunal sale con el 93% del escrutinio ya contabilizado. Y hoy aparece un dato que solo podía filtrar el Consejo Nacional Electoral. Esas son las cosas que siembran dudas. Esas son las cosas que siembran dudas, y para disipar esas dudas, el Consejo Nacional Electoral está en la obligación de hacer todo lo que se pueda, aunque sea contar voto a voto, con tal de que los resultados sean confiables y que el ganador tenga la plena, el pleno respaldo de los que sean partidarios, de los que sean opositores, porque el que sea proclamado como ganador legítimamente tiene que contar con la legitimidad que le permita gobernar el país. Cuánto les agradezco. Señoras y señores, buscando Gracias, la verdad. Gracias, Ruth. Muchas gracias, Omar. Muchas gracias, Lolito. No es